Una de las frases que el ser humano en su emoción siempre puede esperar y siempre puede afectar obviamente nuestras emociones es te amo. Esa frase que afecta, bien sea el amor de un padre o una madre a sus hijos, o bien sea de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, pero más aún esa frase debe anhelarla cada creyente, escucharla de nuestro Padre Celestial, anhelarla, hermanos. Una de las cosas y yo lo dije hace un tiempo, y es que en oración, hablando con Dios, cómo me gustaría escuchar de mi Señor, y sí, lo vuelvo a decir, cómo me gustaría escuchar de mi Señor esas palabras que diga mi muy amado Hijo. Porque Dios habla, lo vuelvo a decir, lo voy a seguir diciendo. Dios no es un Dios mudo. El Dios que adoramos no es un Dios mudo, no es un Dios que no habla. Nuestro Dios habla por medio sí de su palabra, también por medio de su Espíritu Santo. Habla a tu mente, a tu corazón, habla audiblemente. Y escuchar esas palabras, mi muy amado Hijo, o te amo. Y el Señor todos los días nos los dice. Aunque no solamente anhelemos escucharlo de forma audible en nuestros corazones o en nuestra mente, el Señor en cada acción, en cada hecho nos dice te amo. Incluso el simple hecho de que usted esté hoy aquí, de que usted tenga esa oportunidad de con plena libertad adorar a Dios, hoy el Señor nos está diciendo te amo. Ayer veía la noticia de misioneros en Corea siendo apresados y condenados a cadena perpetua y trabajos forzados. ¿Por qué? Por el simple hecho de no renegar de Cristo Jesús y de mantenerse firmes. Y eso, hermanos, está sucediendo ahora. Sucedió en esta semana. Así aconteció. Y uno dirá, ¿será que Dios ama a estos hombres? ¿Será que Dios ama a estas personas? Él las ama también. Y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por ese amor que Dios profesa para nosotros. Yo no sé si usted en esta semana, en este día, o se ha tomado el tiempo para analizar la profundidad del amor de Dios, la perfección del amor de Dios para su vida. Yo sí. Y hay algunas cosas que me he dado cuenta de lo que es ese amor inefable, porque puedo decirlo de esta manera, el amor inefable del Señor. Y es que no hay una explicación plena de la magnitud y la grandeza del amor de Dios. Y precisamente de eso quiero hablarles hoy. El Señor hoy nos confirma esa palabra que todos los días nos dice, a través de sus hechos, a través de ese despertar en la mañana, y nos dice te amo. ¿Usted no dice amén a eso? O le puede decir yo también, Señor. Cuando el Señor Jesús estuvo con Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sabiendo Pedro lo que había hecho, que había negado a su Señor, y él responde, sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Y le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Y por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció. Sentimiento de culpa o que por preguntarle por tercera vez, quizás el Señor lo estaba poniendo en duda, pensó Pedro. Y el Señor le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y quiero hablarles acerca de ese amor. Y lo primero que quiero decirte es que Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama incondicionalmente. Él te ama incondicionalmente. Y la Biblia en Juan, obviamente usted puede saberlo,
y como decía el viernes, muchas personas pueden conocer la palabra de Dios, pueden saberla de memoria. El punto está, ¿la vivimos? ¿La entendemos? ¿La aplicamos a nuestras vidas? Y le explicaba acerca de Gálatas capítulo 2 versículo 20 el viernes, y disertábamos acerca de ese versículo en profundidad. Pero hemos leído y sabemos una y otra vez acerca de lo que el Señor dice en Juan 3 versículos 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Usted podría, y le pido este ejercicio, personalice esta palabra. Personalice ahora en este momento al leer esta palabra. Porque de tal manera me amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que yo crea, para que todo el que en Él cree, sí es verdad, pero todo aquel también soy yo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa simple frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, no tiene una explicación en las palabras como tal del ser humano. Esa simple frase, de tal manera, ¿de qué manera? ¿Qué nivel de amor o magnitud de amor nos lleva a nosotros a hacer pensar que nos amó Dios, que entregó a su Hijo? Y eso me hace ver que Dios siempre ha estado para la humanidad. Y a pesar de la maldad desmedida de la humanidad, Dios ha tenido siempre su plan fiel para no destruirla por completo, sino para que la humanidad permanezca. Si yo leo en Primera de Juan capítulo 4 versículo 9, me dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Escuche bien, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora mire esto, el amor de Dios inefable se demuestra cuando el primer hombre, al haber desobedecido, sabiendo que Dios le había dicho, no comerás de este árbol porque ese día vas a morir, serás destruido. Desde ese mismo momento Dios no destruye a Adán, sino que toma un animal, hace un sacrificio sustitutivo y entonces lo cubre por completo. La desnudez de Adán representa la desobediencia, representa la acción de pecado, representa la acción también de muerte. Y Dios entonces, allí en el libro de Génesis, toma un animal y lo sacrifica, sustituyéndolo por la vida de Adán, y cubre entonces su pecado. Cuando lo cubrió completo, significa que le da una cobertura a pesar de haber sido culpable y pudiendo ser condenado. Dios no destruyó a la humanidad, sino que guardó un remanente también cuando Noé. La Biblia me dice que la maldad se diseminó sobre el mundo por completo y Dios quiso destruir esa maldad, pero preparó un remanente para ello. Es decir, que nuestro Dios ha tenido amor inefable por la humanidad misma. Creó un plan único en su Hijo, y su Hijo, siendo también Dios, amó y obedeció, humillándose, tomando forma humana para cumplir el propósito de amor de su Padre. Mi hermano, mi hermana, cuando Jesús nuestro Señor estuvo en el Getsemaní, en esa montaña de oración, antes de comenzar su proceso final, tuvo una de las más grandes batallas de su vida en su interior. El pensar, o el hecho de pensar que su Padre lo abandonaría por causa de amor a la humanidad, le hizo pedirle: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Cuando al Señor Jesús lo azotaron, mi hermana, mi hermano, lo desollaron vivo, Él no desistió. Cuando lo colocaron en ese pesado madero sobre sus hombros y le siguieron azotando, Él no desistió. Él comenzó a caminar desde el pretorio hasta el monte de la calavera, paso a paso. Se cayó varias veces, pero una y otra vez se levantó. Jesús no desistió. Por amor, paso a paso fue hasta ese lugar.
cargando todos nuestros pecados sobre sus hombros. Cuando lo clavaron en la cruz, cuando se burlaron de él, no se bajó de allí, porque él, siendo Dios, pudo haberse bajado. Y lo increpaban diciéndose: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Qué le impedía a Jesús hacerlo? Él podía hacerlo, podía destruirlos a todos de una vez. Y no lo hizo por amor. Cuando ese ladrón clavado en la cruz a su lado vino arrepentido a él, el Señor Jesús lo amó, le perdonó sus pecados y le dio la mayor de todas las promesas, la de ir con él al paraíso. Imagínense usted la magnitud de esta palabra. Yo creo, hermanos, que cuando un cristiano parte de esta tierra, los ángeles del Señor vienen a buscarlo para llevarlo al paraíso. Pero ese ladrón tuvo el más grande de todos los honores: el ser llevado de la mano del Señor Jesucristo al paraíso. El mismo Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, nuestro Dios nos ama, nos ha amado y nos sigue amando incondicionalmente. Pero si venimos como el ladrón a Él, Él nos perdona, nos redime, nos justifica y nos salva. Pero de igual forma, en esta vida corta que nosotros tenemos, en este mundo que va de mal en peor, en este mundo que va en decadencia, Él no nos abandona. Él permanece con sus hijos que le buscan, que le obedecen, que le aman, así como también Él nos amó primero. Y te digo algo en esta mañana: si te has sentido que no puedes más, que la carne, que este mundo decadente, que la situación, que el mismo enemigo te ha estado ganando la batalla, recuerda que el amor de nuestro Señor Jesucristo es incondicional. Recuerda que Él nunca se rindió, Él nunca dio un paso atrás, Él nunca se dio por vencido, y que paso a paso allí desde el pretorio, cargando esa cruz, Él cumplió en medio de su sufrimiento su propósito por amor a ti y por amor a cada uno de nosotros. Así se representa en nosotros también la vida. Así se representa en nosotros la vida que tenemos por delante. Cada uno de nosotros cargando nuestra propia cruz, llevando paso a paso ese madero desde el petróleo hasta el monte de la calavera. Pero también entendiendo que habiendo muerto nosotros mismos, resucitaremos y resucitamos con Cristo. Y ahora estamos sentados juntamente con Él, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser glorificados y estar para siempre con nuestro Dios. Mi hermano, mi hermana, somos discípulos de Cristo. Nosotros tenemos que empezarnos a ver como discípulos de Cristo, no como simples creyentes. Porque un discípulo de Cristo va más allá de lo que hace un simple creyente. Un discípulo de Cristo va mucho más allá y está dispuesto a dar aún su vida por Cristo Jesús. Tenemos batallas, tenemos sufrimiento, caídas, pero si nos levantamos una y otra vez en Cristo Jesús, así vayas paso a paso, tendremos el final fiel y la recompensa en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8 versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Y pienso en estos hermanos que en Corea han sido condenados. Su vida ha acabado, su familia no sabe qué serán de ellos, pero están seguros que a pesar de todo, aunque este cuerpo pueda ser destruido, su alma está segura en Cristo Jesús. Y veía, creo que el año pasado o antepasado, también, yo no sé si usted lo vio, que en Irán colgaron a un hombre, a un creyente, a un discípulo de Cristo. Y dice la historia, porque está también en internet, donde usted lo pueda buscar, que este hombre, cuando iba a ser colgado, hermano, fue el año pasado o antepasado, tenía una sonrisa en su rostro.
Y los que vieron como testigos esto y le preguntaron por qué se sonreía, y él decía: porque pronto estaré con el Señor, porque tengo la victoria. Ustedes, pobres de ustedes, porque ustedes están condenados, pero yo, aunque muero ahora, yo tengo la vida y tengo la victoria. Hermano y hermana, entendamos que el amor de nuestro Dios es incondicional, pleno. Y aunque tengamos batallas, dificultades, podemos venir a Él. Podemos, y como decía la semana pasada, voltear a la cruz y ver el sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros. Observar que Él no se dio por vencido contigo. Él no se dio por vencido conmigo, aún a pesar de que somos pecadores, aún a pesar que muchas veces somos infieles. El Señor permanece fiel, te sigue amando, te sigue sosteniendo y te dice: adelante, sigue adelante, yo veo tu corazón y no te voy a dejar, no te voy a desamparar, porque no me separaré de ti. El versículo 37 de Romanos 8, léalo conmigo. Mire esto, dice lo siguiente: antes, en todas estas cosas, ¿cuál es lo que nosotros padecemos, vivimos? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Él te ama incondicionalmente, pero también el Señor te ama en su justicia. Dígale que está al lado suyo, por favor, allí: el Señor te ama en su justicia. En Juan capítulo 17, versículo 25, en Juan 17, 25 dice así: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cómo lo llama el mismo Señor Jesús? Padre justo. Es decir, Dios no tiene parcialidad. Escuche esto otra vez: Dios no tiene parcialidad. Dios no se conjuga o no se une con la desobediencia. Él es justo con cada uno de nosotros. Así como usted y yo, que aquí vemos varios padres, varias madres también están. Cuando nuestros hijos o nosotros como hijos desobedecíamos, ¿será que nos aplaudían las desobediencias? ¿Será que nos decían: oh hijo, qué bien, qué bonito, qué bien que lo hiciste, tranquilo, anda? Sí. Y dígame, cuando se quedaba o cuando nos quedaban algunas materias en un lapso, o cuando, oh Dios mío, imagínese usted, no eran nuestros padres los que nos decían: bueno, sí, mira, decimos aquí en Venezuela, raspaste 4, pasaste 6, pero pasaste 6, tranquilo, ánimo. Después de las pelas que nos daban el ánimo, a ver si nosotros veníamos. Y nos premiaban eso. No, hermano, para nada. Y muchas veces nos restringían y decían: vamos a ver si usted se la va a ganar ahora. Pero hoy en día, hermanos, es terrible la situación. El Dios que nosotros tenemos es un Dios justo. Él no tiene parcialidad. Quiero leerles en Romanos 3, versículo 4. Y dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol Pablo aquí. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, hermanos y hermanas, cuando hablo de que Dios es justo y que Él te ama en su justicia, es que Él te va a afirmar, te va a fortalecer, te va a ayudar a seguir adelante en la obediencia. Pero cuando somos desobedientes, ¿crees Dios que Dios te va a decir: muy bien, te doy un buen aplauso, te animo, sigue adelante en esa actitud? Obviamente que no. El amor de Dios está para toda persona. Ya lo leímos en Juan 3:16. Para todo aquel que en Él cree. Pero Él no va a premiar a los desobedientes.
no va a resguardar a los que se salen de la cobertura de Dios. Hay personas que llegan a pensar erróneamente, aún dentro de las iglesias, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios ya no me quiere. Dios te ama incondicionalmente, pero Dios te ama en su justicia. Y somos nosotros los que nos salimos de la cobertura de Dios. Y me encanta el Salmo 91, el versículo 1, porque nos habla directamente lo que es Él también y lo que somos nosotros en Él, lo que Él hace cuando estamos bajo su cobertura, bajo su dirección. Y Salmo 91, 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando dice allí el que habita al abrigo del Altísimo, habla de una acción que nosotros tenemos que realizar. Somos nosotros los que tenemos que buscarle a Él, resguardarnos. Imagínense usted que está en un desierto y usted se encuentra un solo árbol, y el árbol está plañido allí de hojas y da una buena sombra, y usted dice: no, yo no me quiero resguardar allí porque yo quiero seguir llevando sol. Yo quiero seguir aquí todavía. Y estando usted insolándose, llevando usted toda la inclemencia de todo eso, y pudiendo haber usted llegado allí, usted viene y se sale: estoy muy cansado de la sombra, ya me voy a acercar al sol mejor. Espiritualmente y también como creyentes así lo hacemos nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo, y viene entonces una acción: morará a la sombra del Omnipotente. Es decir, yo debo buscar también. Él ya se dio por nosotros, pero soy yo como creyente, como discípulo, que tengo que buscar de esa cobertura del Señor. El Señor la extiende para nosotros, Él no la esconde, y somos nosotros. Y entonces, si yo me quedo allí, entonces voy a morar bajo esa sombra. Es por eso que también el apóstol Pablo nos dice, primero a la iglesia de Colosas, pero nos dice a todos en Colosenses 3, versículo 5, dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Escuche bien: hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? ¿Sobre quiénes, hermano? Sobre los hijos de desobediencia. Y no me venga usted con el cuento de decir: pastores, pero eso es para los inconversos. No, no le está hablando de los inconversos, no le está hablando de los que no tienen a Cristo, le está hablando a cada uno de nosotros. Hagan morir pues ustedes lo terrenal. Y si nosotros no obedecemos esto, no batallamos por esto, obviamente nos convertimos en ¿quiénes? En hijos de ¿quiénes? De desobediencia. Y el Señor nos castiga, pero nos castiga porque nos ama. Y en Efesios 5, versículo 5 dice, y lo voy a unir con este otro versículo, dice: porque saben esto, que ningún fornicario o impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Pero nosotros muchas veces, mira, pero bueno, por esto hay, y nos terminamos también contaminando. Yo le ponía un ejemplo hace algún tiempo. Usted que tiene su nevera y compra los tomates y de repente tiene un tiempo los tomates allí y se le está pudriendo uno, ¿qué hace usted? Los saca de donde están los otros tomates, los saca de la nevera. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque los otros se van a dañar. ¿Por qué no lo deja con los otros? Pues diciendo: ay, pobrecito, déjalo quieto, déjalo tranquilo, él se va a arreglar. Oye, hermano, allí está también, igual para nosotros, es la misma situación. Aquel que no quiere arreglarse, aquel que no quiere ajustarse, el Señor le dice: espérate, y nos dice a nosotros: con este no, o con esta no. Pero nosotros somos tan obtusos muchas veces, hermanos, que no queremos entender esto, y lo hacemos nosotros mismos en lo natural. ¿Sí está conmigo acá? Si en verdad recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos sus hijos. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted es su hijo, su hija.
Pero ahora ahora vives bajo los lineamientos de Dios. Ahora vives bajo las reglas de Dios. ¿Por qué? Porque por precio de la sangre de su Hijo, tú y yo hemos sido comprados. Por precio de la sangre de su Hijo, el Señor nuestro Dios pagó por nuestras vidas. Y estamos bajo su palabra. Y por ella nosotros debemos vivir. Y en ella nosotros debemos obedecerla. Porque son las reglas de Dios. Son los lineamientos de Dios. ¿O es que acaso en su casa usted no tiene reglas y están sus hijos o vienen personas y hacen las reglas que las personas quieren como tal? No, hermano. Si alguien va a su casa y queda un tiempo viviendo en su casa, esa persona tiene que cumplir las reglas ¿de quién? De su casa. Pues nosotros somos ahora hijos de Dios, estamos en nosotros, es el reino de Dios, es nuestra ciudadanía, pues estamos bajo los lineamientos de nuestro Señor. Si yo lo hago, tengo mis recompensas. Si camino en obediencia, tengo mis recompensas. Pero si no lo hago, entonces tengo mis consecuencias. Porque Dios me va a disciplinar. Por amor me va a disciplinar. Porque me ama. Porque el amor de Dios es justo. Y acciona. Pero para dirigirnos, para cambiarnos, para que seamos transformados. Nosotros, el amor del hombre dice: si tú me das, vamos a ver, ¿sí o no? El amor del hombre dice: si tú me das, yo te doy. Así es, hermano. Así es el amor del ser humano, condicional. Pero resulta que el amor de Dios ya se dio. Ya Dios dio su amor para nosotros, porque Él lo dio primero para cada uno de nosotros. Dios nos ama, dice amén a eso, pero nos ama en su justicia. Y su justicia, hermano y hermana, no está a favor de uno de otro. Su justicia es directa, perfecta, equilibrada en el bien. Quiero decirte otra cosa acerca del amor de Dios. Dios te ama, pero el amor de Dios no es complaciente. ¿Sí está conmigo? Dios te ama, pero el amor de Dios no es complaciente. ¿Cómo es eso que no es complaciente? Que el Señor no te va a dar todo lo que le pidas según tus deseos carnales, según tus propias pasiones. En Santiago 4, versículo 3 en adelante dice la palabra, y permítame, dice: piden y no reciben, porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, estas palabras tienen a nosotros que sacudirnos, tienen a nosotros que llamarnos la atención. Porque sí queremos muchas cosas, anhelamos, todos tenemos sueños, pero es en su voluntad, es según lo que Él considera que es lo mejor para sus hijos. Aquí estamos los hijos de Dios, aquí estamos hijos del Señor también. Pero entienda que estamos bajo su cobertura, bajo su dirección, bajo sus reglas y también bajo sus condiciones. Cuando pedimos, Dios toma y nos entrega lo que realmente nos va a beneficiar, nos va a hacer crecer, nos va a bendecir, nos va a formar. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice la palabra así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, dice la palabra allí, que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermano y hermana, tantas cosas nos pueden suceder. Yo decía el viernes también en el culto de oración de que aunque nosotros somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, estamos en esta tierra. Estamos en esta carne que es mortal, que tiene las mismas enfermedades, los mismos padecimientos, padecemos las mismas situaciones que las demás personas que están a nuestro alrededor, etcétera. La diferencia está que en nuestro interior hay vida y hay un río de agua viva que corre y que puede llegar a las demás personas también. Que Dios está con nosotros, que nos dirige en medio de toda situación. Y podemos estar en buen tiempo o podemos estar en mal tiempo. Sin embargo, la palabra aquí me recuerda de que Él me dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, sea bueno, sea malo, nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque hay un propósito en medio de cada situación que pueda acontecernos. Si nosotros caminamos en obediencia a nuestro Dios, así haya momentos difíciles, esto también tiene un propósito. Y cuando somos desobedientes, el castigo que tenemos también tiene un propósito. ¿Cuál es? El que volvamos a los caminos del Señor. El que nos enfoquemos y que endechemos las rodillas y arreglemos, enderecemos las rodillas que están paralizadas, arreglemos el camino para que los ojos no tropiecen y se salga del camino. Y es para cada uno de nosotros. Usted y yo como padre y usted como madre, cuando usted ama a sus hijos, ¿les ponen límites o no le ponen límites? ¿Les ponen reglas? ¿Sí o no? Claro que sí, mi hermano. Claro que sí, a mí me pusieron límites, a mí me pusieron reglas. Y dígame, cuando antes nos decían usted llega a tal hora, hermano, usted tenía que llegar antes de esa hora, porque si no llegaba, ay Dios mío. Hoy en día usted ve cantidades de menores de edad en las calles a altas horas de la noche. Y sus padres, bien, gracias. Bueno, déjalo quieto, ese muchacho, son muchachos, deja la juventud. Por eso es que tenemos la juventud como está hoy en día. Por eso es que la juventud está tan perdida, porque se han perdido las reglas, los límites. Y en medio de la iglesia también, porque hay demasiada laxitud en el evangelio. Porque hay demasiada carnalidad hoy en este tiempo. Y porque se deja, bueno, sí, estos son los nuevos tiempos, el nuevo evangelio, el neoevangelio, etcétera, todo esto, y perdemos nuestro enfoque de lo que Dios quiere y exige de cada uno de nosotros y pide de nosotros. Si está conmigo, iglesia. Entonces el amor de Dios, Él te ama, pero no es complaciente. Él te va a dar y nos va a dar lo que es justo, lo que es necesario para esta vida, lo que nos va a hacer cumplir su propósito en Él, para bendición a nuestras propias vidas, a nuestras familias y a las demás personas que nos rodean. Pero no va a complacer nuestras demandas de hijos rebeldes y de malcriados. Seamos hijos obedientes y usted verá cómo Dios va a bendecir nuestras vidas. Dios ama también al hijo rebelde, es verdad, pero también lo disciplina. Y más lleva, hermano. Y demos gracias a Dios, hermanos, que no estamos viviendo bajo la ley. Yo lo comenté hace domingos pasados. ¿Qué pasaba con el hijo rebelde y con Tomás? Aquel que no quería enderezar su camino. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de la ley se reunían los ancianos y veían la actitud de ese hijo, cómo se comportaba, le daban oportunidad. Ok, bueno, no lo sé, pero llegaba un momento donde hacían juicio, y si era encontrado culpable, lo sacaban fuera de la ciudad, fuera de la congregación o del pueblo, y lo apedreaban. ¿Y usted sabe quién era el primero que tenía que lanzar la primera piedra? Su propio padre, porque esa era la ley. Porque el hijo que no quería endecharse, entonces era apedreado para que él no contaminara al resto de los demás. Si hoy fuera en día, hermanos, lo que pasara, ay Dios, con todo y eso. Y es que Dios es justo, y Dios ama, Dios perdona, pero también Dios consume. Dios nos ama, hermanos,
Y nos pasan muchas situaciones para que nosotros caminemos en obediencia a nuestro Señor. Y más el tiempo que estamos viviendo hoy, más el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora en este mundo. Hermanos, yo estoy alarmado por lo que nuestras nuevas generaciones les tocará vivir si Cristo no viene antes. Más ahora que antes. Ruego, Señor, ven pronto por tu iglesia. Señor, no nos permitas pasar por esto que está ahora aconteciendo más y más. Les decía a algunos que en España, en esta semana que pasó, se acaba de aprobar una ley donde dice que las personas, sea hombre o sea mujer, si simplemente se perciben como el otro sexo, le dan entonces un certificado que dice que tú legalmente eres del otro sexo. O sea, que un hombre que venga y diga, no, yo me percibo, Dios me guarde y lo guarde ustedes, como mujer. Entonces vienen y le dicen, ah, sí, bueno, ok, chévere, sí, yo me percibo como mujer, dice el tipo. Y ahí le dan su broma y acá y ya está. Y ya, listo. O la mujer viene y se percibe, eso es todo. ¿Y dónde está entonces la biología? ¿Dónde está todo lo que... Hermanos, el mundo está cada vez más en contaminación, en perversión. ¿Qué vivirán nuestros hijos? No es que no tendremos hijos, no, la vida la da Dios, hermano. Pero nos toca a nosotros prepararnos nosotros y prepararlos a ellos para un mundo que va en más y más perversidad. Si eso está sucediendo en Europa, imagínense dentro de 5 o 10 años. Si Cristo no viene antes, rogamos que sí. La iglesia, hermanos, necesita estar preparada para esto. Podamos hablar de amor, sí, pero el amor en justicia. En amor que no es complaciente, sino que es pleno y que da lo que tiene que dar. Amén. Dios te ama, hermano. Pero sabe que ese amor de Dios es santo. El amor de Dios es santo. Y esa es otra cosa que quiero hablarles acerca del amor de Dios. El Señor hoy nos dice, te amo, pero su amor es santo. El amor de Dios no se relaciona con el pecado. Tampoco se enlaza con la desobediencia. Más bien el Señor castiga por amor la desobediencia y aún más el pecado. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 1, y voy a darles 2 porciones de la Biblia allí unidas. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, hermana, ¿usted ha comprendido algo? Usted puede tener muchos años en Cristo Jesús, pero ¿usted ha comprendido lo que es ser llamados santos? ¿Quiénes son santos? ¿Quiénes son santos aquí? Porque en la mente, y quizás en la mente de alguno, cuando le dicen, no, el santo tal, a usted se le evoca la imagen de un muñeco vestido de no sé qué. Porque eso es lo que se nos ha metido en la cabeza. Y no es así. Son muñecos hechos de manos de hombres, y demonios están detrás de esos muñecos. Aquellos que reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador han sido justificados, han sido lavados con la sangre de Cristo y han sido llamados santos por medio de Cristo Jesús. Entonces, si usted tiene a Cristo, usted por medio de Cristo es santo. Y la palabra santo es aquel que es apartado. Hemos sido apartados, hemos sido dedicados para hacer luz en medio de tinieblas, para adorar a Dios. Hay promesas hermosas para esto. Y por eso que el apóstol Pablo dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de... Oye, cuando yo leo esto aquí, yo digo,
Es decir, que el espíritu también puede ser contaminado. Mire esto, hermano. Nuestras propias acciones pueden empañar como un vidrio o como un espejo que usted pueda mirarse claramente. Y las acciones continuas, usted tiene un espejo en su baño que si usted no lo limpia todos los días, el chispeo, las cuestiones, las cosas van empañando y empañando y empañando hasta que ya usted no ve su imagen clara, se contamina. Y todos los días debe limpiarlo para que vea de forma clara. Nuestras acciones en la carne entonces hablan de la contaminación de la carne, empañan nuestro espíritu. Y por eso que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos nosotros estar limpios? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Efesios 4 versículo 24 dice: y vestidos del nuevo hombre, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Compartí ya anteriormente que usted y yo tenemos dos naturalezas. Creo que fue el domingo pasado. La naturaleza humana, carnal, natural, y la naturaleza espiritual, el nuevo hombre, el viejo yo, el nuevo yo. El viejo yo está en la carne, el viejo yo está en Cristo Jesús. El viejo yo legalmente, la persona natural legalmente está muerta en Cristo. Y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Hemos nacido en Cristo Jesús. Pero todos los días nosotros tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. Y así como Dios nos dice: pónganse la armadura espiritual, vivan la armadura del Espíritu, así también vestirnos de ese nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Hay muchos que dicen erróneamente, es que, escuche, quiero que escuche usted esto, que Dios en su amor infinito nos acepta a todos con la condición que tengamos. Espérate ahí un momento. Porque hay personas que quieren venir a que Dios les acepte y viviendo aún en su pecado, y pecado de muerte incluso. Hay personas que quieren que Dios les acepte y ellos no quieren salir de esa condición del pecado, de esas ataduras. Hermanos, Dios ama al pecador, pero ¿qué? Aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pudiste hacer lo que sea anteriormente. Una persona pudo haber sido ladrón, estafador, pudo haber sido asesino, pudo haber sido hasta homosexual, pudo haber sido lo que fuera. Pero si esa persona viene arrepentida de sus pecados, si viene a Cristo con valentía, renunciando y apartándose de todo lo que te le ata a la muerte eterna, del mundo destructivo, de todo vicio de la carne que lo lleva a la perdición, Dios le va a recibir. Eso es cierto. Dios le va a recibir. ¿Por qué? Porque lo ama. No importando lo que haya podido ser en el pasado, Él le perdona. Así como nos ha perdonado a nosotros. Él le perdona. Y se da un nuevo nacimiento. No con las vestiduras viejas del hombre natural, sino con unas nuevas vestiduras. Y Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios te recibe y Dios nos recibió en la condición inicial en la que podíamos estar, pero no estamos ahora. No estamos ahora. Y para los que ven a través del video o el audio, puedes tener una condición de lo que sea. Si te arrepientes de tus caminos, si buscas a Cristo, el Señor te va a recibir. El Señor te va a perdonar. Pero necesitamos cambiar. Necesitas cambiar. Porque si hay personas que aún después de haber confesado a Cristo Jesús con su boca y no hay cambio, hermanos, dudo mucho que en verdad lo hayan recibido como Señor y Salvador. Para nada. La Biblia nos enseña que por nuestros frutos seremos ¿qué? Conocidos. Mateo capítulo 7 versículo 20. Y Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
el que vive en sujeción, el que vive buscando servir y obedecer al Señor con amor, porque Él nos amó primero. Y es por eso que el apóstol Pablo le escribe también a los hermanos en Corinto. En 1 Corintios 5 versículo 11 dice: más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, escuche esto, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni siquiera te sientes a comer. Ni siquiera te sientes a comer. Pero nosotros no somos el tipo de personas entonces que no queremos todavía entender este principio. Hermanos y hermanas, el amor de Dios perdona. Perdona a aquel que viene a Él verdaderamente arrepentido y humillado. Usted conoce la parábola del hijo pródigo. Aquel que vino le dijo: papá, dame mi dinero, dame lo que me toca. Pero hijo, estás conmigo, todo lo tienes, dámelo, dámelo. Insistió tanto que el padre se lo dio. Está bien, bueno, vaya, solamente te digo que no despilfarres lo que te di. La palabra pródigo es el despilfarrador. Significa eso, el que despilfarra. Y usted sabe muy bien la historia, que él vino y quiso darse todos los lujos y desaprovechó todo, tiró todo al piso y quedó en la condición más terrible, incluso que deseaba comer la comida que le daban a los cerdos. Eran un tipo de frutas, algarrobo se llama, y ni siquiera eso podía comer, porque la situación que estaba ya había botado todo. Pero él tomó una decisión, y en medio de su desobediencia, en medio de su disciplina, le dijo: me levantaré e iré a mi padre. Esa frase, porque cuando vio: en la casa de mi padre hay techo, hay comida, hay de todo, y yo aquí comiendo la comida de estos animales que para ellos son considerados inmundos. Me voy a levantar. Es decir, ¿dónde estaba? En lo peor, en lo más bajo. Decisión. Tomó la decisión: me voy a levantar de donde estoy, daré la vuelta, me aparto de lo que yo pensaba que era lo correcto y volveré a mi padre. Y la Biblia nos enseña de que el padre no lo vio, simplemente le dijo: ya viene este sinvergüenza, mira cómo viene, ya despilfarró todo, en vez de venir con carros y esto viene sin nada, vete de aquí. Luego le voy a decir: ¿viste? La Biblia nos enseña que el padre, al verlo a lo lejos, su corazón se conmovió, corrió a él, lo abrazó. Y el joven le dice: padre, te he fallado, he pecado contra Dios y contra ti. Arrepentimiento. Y el padre entonces, al ver ese corazón, lo recibe y estoy gozoso porque mi hijo había muerto, pero ahora vive. Y así cada uno de nosotros. Hermano y hermana, la gente hoy en día piensa de que Dios va a recibirlos en esa condición. Y voy a hablar de esto con toda propiedad. Y usted conoce muy bien en estos momentos que estamos viviendo como el máximo líder de la Iglesia Católica habló de que el amor de Dios alcanza a todo el mundo, de tal manera que ellos van a bendecir hasta las parejas homosexuales. Y hermano y mi hermana, el pecado que era en el principio de la humanidad, hoy en día sigue siendo ¿qué? Pecado. Y eso es pecado. Y doy gracias a Dios que en medio de todo hay sacerdotes de esa iglesia que se han dicho que no. Yo por lo menos, pero hay cantidades de organizaciones en Europa y también en Estados Unidos, cristianas, que han dado su brazo a torcer en esto y han tergiversado la palabra y se condenan a sí mismos, porque dicen es que el amor de Dios llega para todas las personas, el amor de Dios alcanza para ellos, también Dios les ama.
Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado. Y el amor de Dios es santo. Y nosotros tenemos que estar claros en nuestra posición, porque vivimos en un mundo que está en mayor decadencia. Y nuestros hijos van a estar viendo eso, y si no les advertimos, ellos lo van a ver como algo normal. Hermano, entienda esto: dentro de 10 años, lo que antes nosotros consideramos y vemos, y la Biblia nos enseña que es pecado, las nuevas generaciones lo verán como algo normal. Y nosotros somos la columna, el baluarte de la verdad. Dios pide, Dios exige santidad de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él se nos ha dado a nosotros esa santidad. Cuando somos declarados hijos, el Señor nos da de su santidad. Nos ha colocado en esa posición, en ese estatus, en esa forma de vida en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús y por la dirección de su Espíritu Santo. En 1 de Pedro 1, versículo 16 nos dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en Hebreos, por supuesto, 12:14, sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿sabes lo doloroso? Lo que da dolor, hermano y hermana, que hoy en día, y todas las personas que van a escuchar esto, hoy en día dentro de la misma iglesia de Cristo, la gente no quiere escuchar de santidad. La gente se aburre, se molesta. Hoy en día la gente no quiere escuchar de arrepentimiento. Decía un pensamiento, un pastor: ha llegado el tiempo que la misma iglesia tiene que ser evangelizada. Ha llegado el tiempo terrible que la misma iglesia tiene que ser evangelizada. Porque hoy en día tenemos que predicar más y más de arrepentimiento y de santidad, hermanos. Porque el amor de Dios se manifiesta en estos principios. Porque el amor de Dios se manifiesta en estos principios. Y porque es la única manera, y escuche bien, porque es la única manera en la que el ser humano se salvará. Porque al estudiar más de su palabra, tenemos que volvernos más conscientes de que hay un lugar como el paraíso, sí, y que Dios quiere llevarnos, pero también hay otro que es llamado el infierno, y que muchos se irán al infierno aún estando dentro de las iglesias. Y para la salvación no es suficiente que seamos buenas personas o que tengamos grandes cosas en esta vida. Si no nos arrepentimos y si no recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, muchos se van a perder. Muchos se irán al infierno. Jesús dijo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Jesús habló de un hombre que dice que tenía muchos bienes y que no tenía necesidad de nada. Y dice: me levantaré y haré este granero, lo voy a tumbar y voy a hacer esto más grande y esto más grande. Y el Señor mismo le dice, y Dios le respondió: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Solo el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús da salvación. ¿Te dice amén a eso? Solo el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús da salvación. Romanos capítulo 2 versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén, hermanos. ¿Cómo estás caminando hoy en día? ¿Cómo estamos caminando hoy en día? ¿Caminamos en el amor de Dios? Recuerda que el amor de Dios es santo y Dios pide de nosotros que caminemos también en santidad. Queremos ser luz en medio de tinieblas, caminemos en santidad. El Señor te ama, iglesia. Mi hermano, mi hermana, Dios te ama. Pero el amor de Dios pide reciprocidad también. El amor de Dios pide reciprocidad. Así como Él nos ha amado, Él también pide que le amemos.
En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Ve que nuestro amor es condicional? El amor del hombre es condicional, aunque el amor de Dios es incondicional, es fiel. Y el Señor pide reciprocidad de nosotros. ¿Cómo dice usted eso, pastor? La Biblia lo dice, yo no, yo simplemente lo confirmo. Mateo capítulo 22, versículo 37 y en adelante dice: y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios nos ama, pero también Él exige reciprocidad de nosotros, que le amemos a Él. ¿Y de qué manera? Con todo nuestro ser. Así como Él se ha entregado, Él también pide que nosotros nos entreguemos. Así como Él se ha entregado, Él pide que nosotros también nos entreguemos, hermanos. Porque Él se entregó completo, todo su ser, toda su vida. ¿Cuánto de tu vida le estás entregando a Dios? ¿Cuánto de tu ser interior está entregado a Dios? ¿Y cuánta parte de tu vida está guardado para decir: no, Dios, no toques esto, esto es mío, este es mi secreto, no lo toques? Para Dios no hay secretos. Y usted recuerda la anécdota del hombre que compró la casa que tenía 10 habitaciones y le dijo: oh Señor, gracias por esto, ese gran logro. Señor, en pago o en agradecimiento te voy a dar una habitación, las 9 son mías. Solamente guárdame, Señor, de que no roben la casa. Y dice la historia que vino el ladrón, le robó las 9 habitaciones excepto la que le había dado Dios. Señor, por favor, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste que me robaran todas estas habitaciones? Está bien, te voy a dar 2. Y vino el ladrón y ¿sabe cuántas le robó? Las 8 de él. Y así sucesivamente quedó con una. Le dijo: te doy 9. Y vino el ladrón y le robó la habitación que quedaba. Señor, ya no puedo más. Está bien, te doy todo. Todo es tuyo. Y dice el relato, la fábula, no lo sé, o el cuento, que el Señor entra y comienza a sacar del cuarto odio, rencillas, viejas cadenas, ataduras, pecados, y comienza a limpiar la habitación por completo. Dice: allí donde vino la cobertura completa de Dios para esa casa. Nosotros somos esa casa. Yo soy esa casa. Y si hay algo que yo resguardo supuestamente para mí, entonces vendrá el ladrón, vendrá el destruidor y hará destrozos en mi vida por medio de ese lugar. Pero cuando le entrego todo mi ser, toda mi vida, mi corazón, mi mente, mi alma, mi cuerpo, todo lo que Él me ha entregado, Él va a resguardarme, Él va a bendecirme y Él va a levantarme en victoria plenamente. Y a usted más, hermano y hermana. Dios es celoso con sus hijos. ¿Sabe usted de eso? ¿Y usted no es celoso con sus hijos también? La madre, cuando ve la pretendiente para el chico, o el padre cuando ve el pretendiente para la hija, a mí me echan broma. Yo les digo: no, cuando mi hija tenga edad, yo voy a preparar a colmillo de león y a vampirín. ¿Y quiénes son colmillo de león y vampirín? Bueno, tengo 2 cuchillos de 2 palmas y media. Y voy a invitar al pretendiente a hacer una parrillada. Y voy a empezar: ¿qué es lo que quiere usted con mi hija? Afilando los 2 cuchillos. Ay, hermano, uno dice así, pero desde ahora uno tiene que pedir por sus hijos. Desde ahora, de pequeño: Señor, guárdalos. Y mi esposa decía, mi esposa tiene un testimonio tremendo, ¿no? Para las chicas que quieren casarse, hablen. Y una de las cosas que decía mi esposo: Señor, coloca un cerco de espinas a mi alrededor, y el que vaya a entrar solamente sea quien tengas tú dispuesto. Y algunos le decían: pero salga, haga. Y mi esposa, lo digo aquí porque está también, decía esta frase:
el que Dios tiene dispuesto para mí va a llegar a la puerta de la casa. Hermano y hermana, y así fue. Y llegó este tesorito. Y así como este tesorito se acercó, me dio pena. Viene el encuentro de parejas. Ahorita les voy a decir. Así el Señor también nos dice que nos acerquemos a Él. El Señor nos llama a que nos acerquemos a Él. Así como se ha acercado a nosotros, Él pide que nos acerquemos a Él, que permanezcamos en Él. Santiago capítulo 4 versículo 8, que dice: acercaos a Dios, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Dios nos da todo, y usted ha dado todo, pero también pide que le entreguemos todo. ¿Y sabe qué otra cosa pide Dios, hermanos? Que seamos recíprocos con nuestro hermano. ¿Cómo es eso? Amarás al Señor tu Dios, pero el segundo mandamiento, ¿amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y una de las formas más grandes de expresarle el amor a su prójimo es que usted también le lleve el amor de Dios a esa otra persona. Que usted le predique a esa otra persona. Que usted le lleve la palabra a esa otra persona. Porque, hermanos y hermanas, es terrible el tiempo que estamos viviendo. Hoy en día hay mucho egoísmo en la iglesia de Cristo. En el sentido de que, bueno, ya yo soy salvo y bueno, el otro vea cómo se salva. Me hago esta pregunta. ¿Usted cree que el avivamiento en el Espíritu Santo puede venir a una iglesia que sea floja, que sea incrédula, que sea carnal, que no se esfuerza por vivir el evangelio como es, que se congregan cuando quieran, o que anteponen todo lo del mundo antes que el amor a Dios, que no se apasionen por las almas? ¿Usted cree que va a venir el avivamiento a esa iglesia? ¿Va a venir o no? Hermanos, hoy en día es muy fácil seguir a muchos que predican los que los demás quieren oír. Pero cuando se nos predica la verdad, cuando se nos predica la palabra tal cual es, la verdad pica. La verdad nos redarguye, la verdad nos reprende. Y hay muchos que ni siquiera quieren escucharla y menos obedecerla. Pablo por eso le dice a Timoteo: va a venir el tiempo donde muchos no querrán oír la sana doctrina. Les dará picazón de oídos, es decir, uy, yo no quiero que me digas eso. ¿Por qué? Porque están viviendo en su propia carne. No quieren vivir en Cristo Jesús, no quieren obedecer la palabra. Hermanos, cuando el sacerdote Esdras, en la restauración de los muros de Jerusalén, encontraron el libro de la ley, y Esdras leía la palabra de Dios delante de la congregación, la Biblia dice que estaban los hombres, las mujeres, los niños, y la palabra nos dice que ellos no se regocijaron al principio, sino que lloraron. Creo que eso fue en el Nehemías, en el capítulo 8. El pueblo lloró. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque al oír la palabra de Dios lloraron de tristeza. ¿Por qué? Porque eran redarguidos. Para ellos vino humillación de Dios. Y dijeron: Señor, lo estamos haciendo como tu palabra dice. Sin embargo, después de leerla, ellos vino el arrepentimiento y Dios dio gozo y Dios perdona al pueblo. Y después de eso les dijeron: gócense, afírmense y sigamos adelante. Pero si hoy en día, hermanos, los pastores hablamos tal cual nos dice la Biblia, hay muchas personas que salen molestos de las iglesias. Hay muchas personas que salen murmurando de las iglesias. ¿Por qué? Porque quieren oír solo lo que se les acomode a sus pasiones y a sus carnalidades. Y hoy en día hay muchos payasos que predican y que cantan lo que el mundo quiere escuchar en su complacencia.
¿Cree usted, hermano y hermana, que el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios que le costó la sangre de Cristo se va a dar por medio de personas así? Tiene que haber santidad. Si Jesús, hermano, siendo el Hijo de Dios, y escuche esto en el nombre de Jesús, si Jesús siendo el Hijo de Dios tuvo que orar, tuvo que ayunar antes de comenzar su ministerio, y en medio de su ministerio Él tuvo que orar hasta orar y llorar lágrimas de sangre para derrotar al diablo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Hoy en día, hermanos, hay iglesias donde se enseña que no se necesita predicar la palabra, que no se necesita predicar la palabra a otros, porque ya Dios ya tiene los que se van a salvar y se van a perder. Y dicen que ya usted no necesita también ayunar o no necesita vigilar. ¿Qué hacían los discípulos de Cristo, hermano? Entonces, ¿qué hacían los discípulos del Señor? Resulta, lamentablemente, que la iglesia de este tiempo, y no hablo de nosotros, hablo de la iglesia en general, está tan acomodada que no entiende la urgencia de retomar estos principios en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Por eso hoy en día, hermanos, muchos que están en las iglesias están tibios, están mundanos, carnales, incrédulos, rebeldes, desobedientes, incluso llenos de resentimiento y de autojustificación en lo que ellos piensan. Hay hoy en día, hermanos, iglesias carnales secas del Espíritu Santo, secas del amor de Dios, secas de fe, que dicen que adoran a Dios pero lo tienen afuera en la puerta. Y así como el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero sabe, esta palabra, hermanos, es una palabra de advertencia para la iglesia. No es una palabra de ánimo, es una palabra de advertencia. Porque le decía a la iglesia: ustedes están tibios, ustedes creen que tienen todo pero no tienen nada y me tienen afuera. Estoy tocándoles la puerta, estoy a la puerta, estoy llamando, ábranme. Y el que abre la puerta, entonces el Señor entrará y cenará con él y él con nosotros. Y eso es lo que decía el Señor, de esa manera. Pero hay mucha gente que le gusta es oír a ese tipo de predicadores motivacionistas solamente, a los profetas modernos, pero que se acomodan a su mundanalidad, a su pecado, a su carnalidad, y no quieren sujetar la carne, no quieren realmente pagar el precio para andar en el Espíritu. Hermanos, ha llegado el tiempo de volver a esos principios. Ha llegado el tiempo de volver y clamar al Señor en ruego, en ayuno, en oración, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque en estos tiempos no hay verdadero temor de Dios en la iglesia. Y les digo algo, hermanos, a mí no me salva el que yo sea pastor, a mí no me salva el que yo sea predicador de la palabra. A mí me salvó el haber recibido a Cristo Jesús como el Señor, el Salvador, y el haber sido hecho una nueva criatura, el haber sido lavado por la sangre y transformado por el poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y si yo soy hijo, yo voy a perseverar hasta el final de mis días en esta tierra en Cristo Jesús. Igual usted. Hoy en día, hermanos, y advierto esto, se ve una iglesia mundanalizada en pecados ocultos, en frialdad espiritual, o peor aún, en tibieza espiritual. Ahí mismo en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano y hermana, toda persona que ha sido lavada por la sangre del Cordero, ha sido justificado por su sacrificio en la cruz, debe mostrar un cambio. Tiene que mostrar un cambio. Debe haber una transformación. Debe dar fruto en Cristo Jesús. Y usted bien sabe esa palabra en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero muchos no quieren cambiar. Y estoy hablando de gente dentro de la iglesia
Y hoy en día, hermanos, lamentablemente, en vez de ver vidas transformadas por el poder de Dios, se está levantando más y más la apostasía. Se está apoderando de muchas iglesias hoy en día. Muchísimos de esos profetas modernos, en vez de hablar, repito, de arrepentimiento, de humillación a Dios, lo que le gusta es hablar de expansionismo, de lo material, de la carne, de lo que la gente quiere oír, pero casi nada de santidad. Y les digo, hermanos y hermanas, que si en verdad nosotros queremos un avivamiento en la iglesia de Cristo, tenemos que cambiar nosotros primero. Tenemos que cambiar nosotros primero. Tenemos que convertirnos realmente en esa columna y baluarte de la verdad. Tenemos que vivir en la obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios con temor y temblor. Si en verdad queremos un avivamiento, iglesia, tenemos que vivir vidas santas, apartadas del pecado, cada día más buscando fortalecer nuestras vidas, hacer crecer nuestra relación con Dios. Tenemos que reforzar la oración. Y es doloroso ver, hermanos, en los tiempos de la oración de la iglesia, menos del 10% de los que hacemos vida activa acá. Y espero y anhelo en el Señor que su vida de oración personal sea activa, sea firme. Que usted hoy esté edificando su altar familiar constantemente. Pero necesitamos reforzar la oración. Necesitamos reforzar el discipulado. Entender la importancia de formarse en la palabra de Dios. Del congregarnos fielmente, de honrar a Dios con nuestros bienes. Tenemos, hermanos y hermanas, que ser testigos fieles y dispuestos a predicar su único mensaje de amor, de salvación y perdón en su santidad y en la justicia de su verdad. Y estoy terminando acá. Tenemos que en verdad amar a Dios, porque Él ya nos ha amado a nosotros primero. Amemos a Dios y demostremos ese amor obedeciendo su palabra, dando buen fruto, cumpliendo nuestro propósito en Él, dando de nosotros, dando al Señor lo que es de Él. Y tenemos, hermanos, que con un mayor fuego en el Espíritu Santo predicar su palabra, predicar la palabra del Señor, predicar el mensaje de la salvación con denuedo, con valentía, con pasión, a tiempo y afuera de tiempo, dando de gracia lo que de gracia recibimos. Iglesia de Cristo, hoy Dios nos dice: te amo. Hermano y hermana, hoy Dios te dice: te amo. Y también quiere que tu amor por Él aumente, que tu amor por Él crezca, pero que se exprese en todo lo que hoy hemos compartido en su palabra. Porque Él se ha entregado totalmente. ¿Cómo quieres tú entregar ese amor a Dios? ¿Cómo quieres tú entregar ese amor a Dios? ¿Cómo quieres que este año hoy Dios vea esa pasión y ese deseo por servirle? Ponte de pie conmigo. Hoy quiero hacer 4 llamados. Llamados en el Señor. Todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, los que nos ven. Y el primero es el llamado a creer en el poder de Dios. Porque lo que está en el mundo se mueve para que nuestro pensamiento sea un pensamiento humanista y no un pensamiento espiritual. Y recuerda, hermano y hermana, que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no puede ser empañada. Nuestro espíritu no puede ser más contaminado. Y todos los días debemos caminar en esa santidad y purificar nuestras mentes y corazones. Y hoy lo primero llamado que quiero hacerte es a creer en el poder de Dios. Creer como ese Dios que es de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que Él pudo hacer e hizo en esos tiempos anteriores,
a través de esos hombres y mujeres que eran igual que nosotros, también lo puede hacer hoy en usted, en su vida y a través de usted, en el nombre de Jesús. Pero es convertirnos en esos instrumentos. Y si usted tiene que tomar ese compromiso hoy de creer, es usted ahora en este momento con el Señor y decirle: Señor, hoy estoy aquí delante de tu presencia. Señor, hoy tu palabra me ha tocado a mi vida. De tal manera Tú me amas, Señor, y te agradezco por ese amor. Te alabo, Señor. que su vida Y hoy no es mi corazón, escatimos. mi mente, mi alma quiere comprometerse contigo Hasta el para creer final en tu se poder, entregó, en lo que puedes hacer en mí, y a la muerte fue en lo que hiciste y en lo que puedes hacer a través de mí. de tal manera Quiero hacerte otro llamado, iglesia, y de forma individual a ti, joven, niño, adulto, anciano. Y es el llamado a que renueves tu compromiso con Dios, a que tú puedas renovar hoy el compromiso que Dios hizo contigo. Y si tú hoy estás apartado de Cristo, ha llegado el tiempo de la redención. Ha llegado el tiempo de que vengas a Cristo Jesús, que entregues tu vida realmente a Cristo Jesús. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Con mi Jesús caminaré. Es tiempo de caminar con el Señor. Porque me amó a mí. Hoy te hago un tercer llamado a que renueves tu vida con Cristo Jesús. Por su amor yo viviré. Que renueves tu vida con Cristo Jesús. ¿Te has fallado? De su amor Todos fallamos. yo cantaré. Todos fallamos. Pero si venimos a Cristo Con mi Jesús Él nos sostiene. Él nos perdona. caminaré. Porque Él nos ama. Porque Él murió a mí. Mi hermano, mi hermana, hoy te llamo en el nombre de Jesús a que renueves tu vida con Cristo Jesús. Le seguiré. Si has estado apartado, si has estado tibio, si has estado tibia, ven a Cristo. Abre tu corazón a Él y dile: Señor, perdóname. Vengo a ti. Vengo a ti, Señor. Me humillo delante de tu presencia. Mi hermano, si usted sabe de alguien que está aquí, que está apartado o apartada, o que está tibio, acérquese a esa persona y ore por esa persona en este momento. Clame por esa persona en este momento. Batalle por su vida, batalle por su alma. Es el momento, es el tiempo. Ahora. Para Dios no hay casualidades, para Dios hay propósitos. Hoy Dios te está haciendo el llamado: ven aquí, ven a mí. Yo te perdono porque te amo. Renueva tu vida con Cristo Jesús. Renueva tu vida con Cristo Jesús. Y si aquí hay alguien, si aquí hay alguien que aún no ha recibido a Cristo Jesús, hoy es el tiempo de tu salvación. De su amor, hoy es el tiempo de tu salvación. Cantaré. Ven a Cristo Jesús. Con mi Jesús abre tu corazón a Él y recíbele como Señor y Salvador. Porque recíbele como Señor y Salvador. Es el tiempo de tu salvación. Tu vida, tu alma está en riesgo. Por su tu alma peligra hasta la muerte. Yo viviré. Renueva tu vida con Cristo. Abre tu corazón a Él. Su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él murió por mí. Y quiero hacer otro llamado, hermano y hermana. Le seguiré. Los que están dispuestos y dispuestas en el Señor a predicar el Evangelio con valentía y con poder del Espíritu Santo.
o simplemente quieres estar sentado, sentada allí y más. Hoy el Señor te está llamando y te está diciendo: hijo, hija, es el tiempo. Es el tiempo que vengas a mí. Es el tiempo que tú puedas ser llamado para predicar a las naciones o donde quiera enviarte. Aún siendo así, ¿Por qué sigues escondiendo el tesoro que Dios te ha dado? ¿Por qué sigues escondiendo lo que Dios te ha entregado? Sabes que a Dios vas a entregar cuentas. Y sabes que Dios lo que te entregó te lo puede quitar por completo. Imperfecto, es tiempo, hermano y hermana, de levantarnos en autoridad en Cristo Jesús, en santidad, para predicar su palabra y cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Si estoy fuerte, hermano, si las almas están muriéndose. Él me ama. Y nosotros cómodos en nuestra tranquilidad. Somos todos somos iglesia. Y Dios nos llama a levantarnos a predicar su palabra con valentía, con poder en el Espíritu Santo. Es tiempo de venir a Cristo. Es tiempo de venir a Cristo. Tienes talentos que Dios te ha entregado. Tienes dones espirituales que Dios te ha entregado. No los escondas más. No los deseches más. Dios me amó. Ponlos al servicio de Cristo. Ponlos al servicio de Cristo. Y hoy te vuelvo a hacer el llamado a ti que hoy nos visitas. Dios te ama y Dios quiere abrir esa salvación para ti. Me ama. Dios quiere darte salvación y vida Y su eterna. amor es tan grande, Quiero orar. incondicional. Y si usted tiene la valentía de venir aquí al frente por aquellos primero que quieren renovar su vida con Cristo, que quieren fortalecer su compromiso con el Señor, ven aquí. Ven aquí. No pierdas, no tengas temor. Simplemente dale la gloria a Dios. Y sé valiente, porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Que no nos dé pena, hermano, porque normalmente nosotros pensamos: me da pena que me digan, que la gente vea que yo he estado en esto, aquello. Pues a mí no me da pena, yo soy el primero que me coloco aquí. Yo soy el primero que me coloco en este lugar, porque yo necesito de Cristo. Todos los días necesito arrepentirme. Siendo imperfecto, mi hermano, mi hermana, ¿hasta cuándo tú, joven, ven a Cristo Jesús? Dios me ama. Rompe ese corazón de piedra. Entrega tu vida a Cristo, lo que Él te ha dado. Hoy es un tiempo de llamado.